ver. Sí. Bueno, espero que hayan leído, yo les había dicho que lean, ¿no? Entonces, ¿cuál es el monitoreo básico en una anestesia regional? A ver. Lo básico que se debe hacer en una anestesia general o regional. A ver, ¿cuál? Levante la mano. Electrocardiograma, Ya. saturación, Ya. Capnografía. capnografía. Bueno, para recordar un poquito, porque eso también va a ser pregunta de examen, tenemos diferencias entre lo que es un monitoreo de anestesia regional y anestesia general. En forma general tenemos lo que es el trazo electrocardiográfico o monitoreo cardíaco, la saturación de oxígeno, la presión arterial, que en este caso es no invasiva, y por último tenemos la frecuencia respiratoria. Esto en una anestesia regional. En la anestesia general exactamente lo mismo, más una capnografía, que les había mostrado la doctora, los gráficos y todo eso. Eso es muy importante porque lo básico que nosotros hacemos cuando el paciente ingresa a quirófano es monitorizarlo. Y eso van a ver en todo lado. Bueno, ahora continuamos. Vamos a hablar de lo que es la anestesia general. Bueno, la anestesia general se remonta a los años de 1800, donde el anestesiólogo, que era un médico, primera ha sido un odontólogo el que ha aplicado los medicamentos a un paciente para extraerle una muela, y después, a medida que han pasado los años, han empezado a producirse sustancias diferentes. Como se ve en ese dibujo así tan... De repente dices, ¿qué pasa ese combo ahí, no? Pero en alguna época de la historia fue así. Usaban el hielo, han usado cloroformo, han usado formoles y por último la jeringa. Y la primera anestesia ha sido producida por este doctor, que es el doctor Higgins, que les decía que era un dentista. Entonces, ¿qué es la anestesia general? La anestesia general la vamos a definir como la depresión farmacológica. Ay, ¿y ahora qué le ha dado esto? Sí, está. Cierren nomás. A ver, a ver. Ahí, arribita. Minimizar nomás quiere, ¿no? Quit. Salí. Bueno, es la depresión farmacológica reversible. Esta es la frase que define la anestesia general. Es reversible una depresión farmacológica del sistema nervioso central que va a conducir a la pérdida de la percepción de todos los estímulos externos y de la respuesta a estas. Esto es pregunta de examen, ¿sí? Entonces, lo más importante aquí es que es forma reversible. Mientras dure la acción del medicamento, mi paciente va a estar dormido. Una vez que el medicamento se vaya eliminando solo, que es lo ideal, vamos a ver adelante, mi paciente va a despertar. Esa es la anestesia general. La anestesia general tiene diferentes fases y las vamos a definir en 3 fases. La primera es la fase de inducción, la segunda es la fase de mantenimiento y la tercera la fase de recuperación. Pregunta de examen también, chicos. ¿Qué es la fase de la inducción? Como su nombre lo dice, inducción, inducir. ¿Qué vamos a hacer? Es la fase en la que se va a administrar medicamentos que van a producir analgesia, hipnosis y relajación. Es decir, esta es la fase donde vamos a inducir al sueño a nuestro paciente. Y en esta misma fase vamos a tener diferentes etapas. ¿Sí? En esta fase vamos a hacer la laringoscopía y la intubación orotraqueal o nasotraqueal en determinado momento. Bueno, más abajo está. Después tenemos la fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento, como dice su nombre, es la mantención de la anestesia durante el procedimiento quirúrgico, analgésico o sedación para que vayamos a utilizarlo. Vamos a utilizar medicamentos endovenosos o inhalatorios, dependiendo del caso, si es un niño, es un adulto, es un anciano, para poder mantener al paciente con la misma pérdida de conciencia en forma temporal. Si se fijan, esto es bien repetitivo. Y la fase de recuperación. La fase de recuperación es aquella fase en la que se va a eliminar los anestésicos
a través del metabolismo o depuración de los mismos en forma espontánea o medicamentosa, y el paciente va a recuperar el estado de conciencia. La fase de recuperación es la fase más importante de la anestesia porque es el despertar del paciente. No queremos un paciente que despierte como la diapositiva de su mano izquierda, un paciente que sale dormido, hecho pomada de la cirugía. Queremos un paciente que salga sonriente, feliz, con los medicamentos que hay en la actualidad, que vamos a hablar más adelante. La anestesia es una etapa fácil, sin mucha complicación. Entonces, tenemos tipos de anestesia general. Eso también es pregunta de examen. Dentro de esos vamos a hablar de lo que es la anestesia inhalatoria, la anestesia endovenosa, la anestesia general balanceada, la anestesia mixta y la sedación, que también la vamos a nombrar como una forma de anestesia general. La anestesia general inhalatoria, ¿a qué se refiere con esto? Hablamos de anestesia general inhalatoria, aquella que se produce hipnosis, es decir, que se duerme al paciente a través de medicamentos que se van a producir a través de la inhalación o la respiración. ¿Sí? ¿Qué medicamentos tenemos? Tenemos múltiples. Tenemos el alotano, el enflurano, el sevoflurano, el isoflurano, el desflurano. En la actualidad, sobre todo en Bolivia, se utilizaba mucho el alotano y luego el sevoflurano. El alotano se ha ido descontinuando y en muchos centros donde ustedes van a ir a rotar ya no van a encontrar. El único lugar donde hay ahora es el Hospital Viedma. ¿Por qué? Porque es un medicamento barato, fácil de acceder, pero sin embargo tiene muchos problemas. El principal problema es que puede dar una hepatitis medicamentosa fulminante y el paciente puede morir. Que puede ser 1 de cada 1000, pero puede haber. Entonces, de hecho, en casi todos los seguros, lo que es Caja Nacional, Caja Petrolera, donde yo estoy, Seguro Universitario, Caja Corres, todos ellos nos dedicamos al sevoflurano. Entonces, ¿cuáles son los anestésicos inhalatorios? Les repito, el alotano, el enflurano, el sevoflurano, el isoflurano y el desflurano. ¿Cuáles hay en nuestro medio? El alotano y el sevoflurano. Pregunta de examen, chicos, les estoy repitiendo. Si veo los exámenes y estos están mal, están muertos, porque estoy hablando como loro. Bueno, otra forma es la anestesia general endovenosa. Como su nombre lo dice, en este tipo de anestesia general se va a aplicar los medicamentos no por respiración, como es en el inhalatorio. Aquí se va a hacer a través de la vena, por eso se llama endovenoso. Entonces, se va a producir la hipnosis y pérdida de la conciencia a través de medicamentos aplicados por vía venosa. Y en estos medicamentos tenemos múltiples. Tenemos desde las benzodiazepinas, tenemos opiáceos, tenemos relajantes neuromusculares e inductores propiamente del sueño, que vamos a ver más adelante. La anestesia general balanceada es la que más van a ver. ¿A qué se refiere con anestesia general balanceada? Como su nombre lo dice, es una mezcla de medicamentos. Se utiliza una anestesia general endovenoso mezclada con una anestesia general inhalatoria. Es decir, inducimos al paciente, lo dormimos al paciente de forma por la vena y lo vamos a mantener a través de un vaporizador por forma inhalatoria, es decir, por la respiración. Esa es la anestesia general balanceada. Entonces, es un equilibrio o balanceo de la anestesia conduciendo un estado hemodinámico adecuado en el paciente con mínimas repercusiones y complicaciones posibles. ¿Qué podemos mezclar ahí? Vamos a hablar más adelante. Vamos a poder mezclar inductores, es decir, medicamentos que produzcan directamente sueño. Vamos a usar relajantes neuromusculares que van a poder producir que yo haga la laringoscopía y que mi cirujano pueda entrar a la cavidad que necesite y mis músculos no se cierren, van a estar completamente relajados. Y vamos a tener también analgésicos, opiáceos, que son los medicamentos que nos van a dar la analgesia al paciente, es decir, que no le duela a mi paciente, porque puede estar dormido pero le va a doler. Entonces, en este tipo de anestesia hay una mezcla de medicamentos. La anestesia general mixta es otro tipo de anestesia general y se refiere a la anestesia general, sea balanceada, endovenosa o inhalatoria, que esté asociado a una anestesia regional. Es decir, yo agarro, pongo mi bloqueo al paciente, que vamos a ver la siguiente clase, que es una anestesia regional, peridural o raquídea, y una vez que ya pongo mi anestesia y pueda dejar un catéter,
lo voy a dormir a mi paciente, lo voy a intubar. Entonces voy a manejar dos tipos de anestesia, por eso se llama anestesia general mixta. ¿Ok? ¿Cuál es el material necesario para que nosotros podamos dar una anestesia general? Esto vamos a hablarlo de forma general, les he repetido desde el primer día, que no me interesa que sepan qué calibres, qué números ni nada, y qué fórmulas hay para los medicamentos, sino las cosas básicas que deben tener, porque eso les va a servir en su vida futura. Entonces debemos tener un laringoscopio, que es lo más importante para que yo produzca mi intubación, tubos endotraqueales, debemos tener guías, cánulas de Guedel, material de aspiración, material de intubación difícil, en la actualidad todos los quirófanos tienen, y mascarillas faciales. Como bien ven en la primera, bueno, vamos a ver más adelante, este es el laringoscopio, que es el mango con una pala. Después tenemos las cánulas de Guedel, que nos sirven para evitar la depresión de la lengua, porque la primera parte que nos obstruye la vía aérea es la caída de la lengua. Entonces, esa forma que tiene curva evita que la lengua se caiga y el paciente pueda tener una ventilación normal. Entonces, tenemos los laringoscopios como habíamos dicho. Y bueno, y laringoscopio consta de mangos y hojas. Los mangos son estos, pueden ser mangos cortos, mangos largos, ¿sí? Aquí hay diferentes también, dependiendo de la marca. Hay alemanes, hay brasileros, hay argentinos. Los alemanes son, entre comillas, los de mejor calidad. Tenemos las hojas pueden ser hojas rectas y hojas curvas. Hojas curvas. Las hojas rectas sobre todo se usan en niños menores de 5 años. Y las hojas curvas las usamos en adultos. En niños mayores, en adultos y en ancianos también. Luego tenemos otra forma de laringoscopio, que es la fibra óptica. Si se fijan aquí, es como si estuviera haciendo una endoscopía. Cuando me es difícil intubar, después de valorar la vía aérea que habíamos hablado en la primera clase, y me cuesta ventilar a mi paciente, y a la hora de intubación yo no veo nada, en este tipo de paciente puedo utilizar la fibra óptica flexible o bien el fibrobroncoscopio. Los tubos endotraqueales, de la misma manera, tenemos tubos con globo, tubos sin globo, y vamos a tener diferentes diámetros. De forma general les voy a decir que un adulto, hablamos de 15 años adelante, hasta los 60, 70 años, un varón va a utilizar un número 8, 8,5 o 9 de diámetro. ¿A qué se refiere? Al grosor del globo, digo del tubo. Y la mujer usa de 7 a 7,5 centímetros. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Al grosor a este. Nosotros tenemos marcas, en todos los tubos vienen, y aquí viene el número. En una mujer, de forma general, usamos 7, 7,5, y en el varón 8,5 o 9, 8, 8,5 y 9. En el niño hay diferentes fórmulas que no les voy a decir, pero podríamos utilizar edad más 12 dividido entre 4, que sé que no se van a acordar. Entonces, ¿cómo vemos en el niño? ¿Qué edad? ¿Qué vamos a poner? Vemos el dedo meñique. El dedo meñique nos sirve como un rango para saber qué grosor de tubo voy a utilizar. Entonces yo veo al niño y lo primero que hago es mirar el dedo gordito, el ultimito, para ver si cómo está el grosor del dedo, y ese tamaño, ese grosor de tubo yo debo tener. Pero sin embargo, cuando yo preparo mis tubos debo tener, si es varón, un 8, 8,5 o 9, pero también debo tener un número menos, porque al momento de hacer la laringoscopía, por anatomía sé que debería ser ese número, pero muchas veces puede variar. Puede ser que mi paciente haya tenido un antecedente de la traqueostomía, que haya tenido un pólipo traqueal, que haya tenido un pólipo en las cuerdas vocales, o un tumorcito que justo no me dijo, y a la hora de hacer la laringoscopía ya tengo todo y mi paciente está relajado, no puedo intubarlo. Entonces debo tener siempre 3 tubos. El que le corresponde a mi paciente, uno menos y uno más, siempre. En el adulto, ¿qué pasa con esta computadora? En el niño exactamente lo mismo. Si yo veo que por su dedito le corresponde el número 4, tendría que tener un 3,5 y un 4,5. ¿Ok? Cuidado aquí, creo que hay mosquitos, ¿no? Bueno.
¿Qué fármacos utilizamos en anestesia general? Habíamos dicho inicialmente que en la fase de inducción, que es la fase donde iniciamos la anestesia o inducimos al sueño al paciente, tenemos que utilizar una mezcla de diferentes medicamentos. Uno de ellos son los narcóticos. Los narcóticos son opiáceos derivados de la amapola. Después tenemos los relajantes neuromusculares que pueden ser despolarizantes y no despolarizantes. Tenemos los inductores o hipnóticos que se refieren a las benzodiazepinas, al propofol, al tiopental que vamos a ver más adelante. Y tenemos por último los halogenados. Los halogenados ya les había dicho. ¿Cuáles eran? La anestesia general inhalatoria, ¿con qué medicamento se daba? Ya, eso. Entonces, esos son los halogenados, ¿sí? El alotano, el sevoflurano, el isoflurano, el desflurano, etc. Entonces, ¿qué son los narcóticos? Son derivados de la amapola. Su uso es especialmente para dar analgesia. Sin este medicamento yo no puedo dar anestesia general, porque ese es el medicamento que va a hacer que mi paciente no sienta dolor. El resto yo puedo estar relajado, puede estar dormido, pero el analgésico lo da el narcótico. Se puede utilizar de forma endovenosa el narcótico, también lo vamos a utilizar en forma de peridural si vamos a dar anestesia regional o raquidia, que vamos a ver la próxima clase cuando hablemos de anestesia regional. ¿Qué medicamentos tenemos? Hay múltiples medicamentos, desde la morfina, el fentanil, el remifentanil y el alfentanil. En la actualidad, en Cochabamba, en Bolivia, para dar una anestesia general tenemos el fentanil y el remifentanil. El fentanil que lo vamos a utilizar a diferentes dosis en forma de bolo, es decir, directo, y el remifentanil que lo podemos utilizar en infusión continua a través de una bomba de infusión. Eso lo van a ver en prácticas porque muy difícilmente podemos entender. Entonces cuando roten conmigo, con la doctora Carballo, que en este momento van a rotar solo conmigo, pues vamos a ir viendo esas cosas cuando veamos anestesia general. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Anestesia general es un poquito pesado porque hay cosas de que como uno no ve, entonces no entiende. Es hasta que tengamos el paciente y ahí podamos reforzar lo que se está hablando. Otro medicamento que usamos en la inducción son los relajantes neuromusculares. Los relajantes neuromusculares los vamos a dividir en dos grupos, pregunta de examen. Unos son los despolarizantes y otros los no despolarizantes. Dentro de los despolarizantes tenemos solo un medicamento en todo el mundo, es la succinilcolina. Y los no despolarizantes tenemos un montón. Tenemos de acción moderada, de acción prolongada y de acción rápida. Dentro de los de acción moderada, por ejemplo, tenemos el becuronio, el atracurio, que es lo que más se utiliza ahora. Tenemos el pancuronio de acción prolongada, que ya está fuera del mercado, ya no se utiliza. El cisatracurio y el mibacurio son de acción rápida. El mibacurio no se utiliza y el cisatracurio se utiliza en países que están desarrollados. En Bolivia no hay. ¿De qué va a depender? ¿A qué se refiere? De acción moderada, de acción prolongada, de acción rápida. Exactamente se refiere al tiempo de acción del medicamento. La succinilcolina, por ejemplo, yo pongo mi medicamento y a los 30 segundos mi paciente empieza a fascicular, porque estamos hablando de despolarización. Entonces mi paciente empieza a fascicular y ya puedo utilizar el medicamento. ¿Cuánto dura? 3 minutos. En 3 minutos mi paciente ya no tiene relajación. A diferencia de los no despolarizantes. Por ejemplo, los de acción moderada duran de 30 minutos a 45 minutos. El becuronio 45, el atracurio 35 minutos su tiempo de acción. El pancuronio dura como 90 minutos, por eso es de acción prolongada. Y el cisatracurio y el mibacurio son de acción rápido, menos de 30 minutos, de 20 a 30 minutos generalmente. Entonces, cuando yo voy a poner el relajante, voy a escoger qué tipo de cirugía es. Si es una cirugía donde no necesito mucha relajación, podría usar un medicamento de acción intermedia o bien de acción rápida, ¿no? Los hipnóticos es otra fase de la inducción, que son los medicamentos que van a producir el sueño a mi paciente. Es decir, es el medicamento que lo va a dormir a mi paciente. Sí, tenemos diferentes. Tenemos el tiopental, teníamos el propofol, las benzodiazepinas, la ketamina, el etomidato. En la actualidad está en boga, es el más importante, el que más se utiliza es el propofol.
El propofol es el medicamento con el que se ha muerto Michael Jackson. Solo que no supo la dosis. No vino a esta clase, entonces no leyó. Y se pasó porque este produce sueño y obviamente produce paro respiratorio. Al producir sueño, hay una circulación que se llama circulación brazo-cerebro, que la mayoría de estos medicamentos son de 10 a 15 segundos y ese es el tiempo que tarda mi medicamento desde que estoy aplicando hasta que llega al cerebro. Entonces, dependiendo la dosis, me va a producir sedación, es decir, solo un sueño suave, superficial, o bien, si yo aumento la dosis, me va a producir un sueño profundo. Y al producir sueño profundo, me produce apnea, es decir, paro respiratorio. Eso es lo que vamos a ver, por ejemplo, en los legrados, cuando nos toque ver en las prácticas. ¿Ok? La ketamina se utilizaba hace mucho tiempo, en la actualidad se está volviendo a utilizar, se utilizaba mucho, sobre todo en pacientes quemados, porque es un medicamento que te evita que hagas este paro respiratorio. Aunque pongas mucha dosis, el paciente sigue respirando. Es el único medicamento que no produce paro respiratorio. Los demás, el tiopental, las benzodiazepinas como el midazolam, las benzodiazepinas es el midazolam, tenemos el alprazolam, que son vías orales. Todos esos podemos utilizarlo también como anestesia general o sedación de acuerdo a la dosis. Y el etomidato es un medicamento que no hay tampoco en Bolivia. Los anestésicos inhalatorios o halogenados. Entonces, habíamos dicho que tenemos que tener un narcótico, un relajante, un inductor y un halogenado. Entonces, hablamos de los halogenados. Para hablar de los halogenados es muy importante que sepamos qué es el CAM o qué es el MAC. Y lo vamos a definir como la concentración alveolar mínima que va a conseguir que haya abolición de la respuesta motora a un estímulo doloroso en la incisión quirúrgica en un 50% de los pacientes. En palabras sencillas, ¿qué significa esto? Todos los medicamentos tienen una concentración, estos inhalatorios, tienen una concentración alveolar mínima diferente. ¿Qué quiere decir? Que a esa concentración que lo dice el libro y que ya está descrito, si yo utilizo, por ejemplo, el sevoflurano, vamos a hablar ahorita, su concentración alveolar es de 2%. Cuando yo duermo a mi paciente y voy a abrir mi halogenado, debo poner a 2. Si pongo menos de 2, seguro que a mi paciente va a despertar. Pero poniendo a 2, tengo la seguridad que no va a moverse en un 50% de los pacientes nada más, si estamos hablando de halogenado. Entonces, eso es el MAC, es la concentración alveolar, porque hemos dicho que esto es completamente inhalatorio o respiratorio. Entonces, por eso habla de una concentración en el alveolo, en la circulación alveolar o respiratoria. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los MAC de diferentes medicamentos. Habíamos dicho que el alotano ya no se utiliza en muchos lugares, pero sabemos que este medicamento lo vamos a utilizar al 0,7% nada más de volumen cuando yo voy a mover mi dial. Les repito, eso también vamos a verlo en la teoría, en la práctica. Con ese 0,7% estoy seguro que la mitad de mis pacientes no se van a mover cuando le hagan la incisión quirúrgica. Con el enflurano, el MAC es diferente, es 1,7. Con el isoflurano es 1,15. Con el desflurano es de 6 y con el sevoflurano es de 2, que es el que más utilizamos. No me interesa que sepan cuántos los MAC de nada, solamente que sepan a qué se refiere cuando hablamos de MAC. Eso es todo de anestesia general, creo. Sí. Preguntas. ¿Pueden prender la luz, por favor?